Lo escucho, lo veo, el show de los Abreu tiene tremendo flow, te abre un show. Lo escucho, lo veo, el show de los Abreu tiene tremendo flow, te abre un show. Yo sé que tú sabes que yo sé. En la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos, específicamente en la zona de New Orleans, surge el género más versátil, prolífero y creativo de todos, en el que los instrumentistas reflejan su personalidad libremente a través de los fraseos y sonidos. ¿Me lo dice o me lo pregunta? El jazz, por excelencia, es el rey de la improvisación. Tiene una estructura marcada, pero su concepto principal es la creación en tiempo real. Por eso creo que cada jazzista es un compositor. Van disparando notas dentro de la armonía ya marcada y al ser un género que surge y se desarrolla sobre la base de muchos otros, se hace muy rico. Por eso es tan popular, porque lo mismo se escucha en un club nocturno, en un teatro, en grandes festivales y ha alimentado a muchísimos géneros a nivel mundial. Sus orígenes, como casi todos los géneros en América después de la colonización, provienen de África, mezclados con la música clásica europea. Aunque ya existía el minstrel, el blues, el ragtime, hicieron aportes fundamentales al género. Su popularidad máxima la alcanzó a partir de los años 20 en adelante. Como en el principio de todo lo nuevo, tuvo que ir cautivando y convenciendo a la sociedad, sobre todo al esparcirse. Pero para esa época ya se conocía en casi todos los Estados Unidos y los europeos y asiáticos lo fueron acogiendo con gusto. La corneta llevaba la voz cantante, aunque habían instrumentos como el trombón y el clarinete que eran fundamentales. La percusión, por supuesto, llevaba el ritmo. Y luego se fueron incorporando otros como el contrabajo, el piano y la batería. Se fue expandiendo hasta llegar a New York y Chicago. Allí se destacaron figuras como Louis Armstrong en Chicago, pero los estilos a la hora de interpretar se diferenciaban. En New York se destacó Fletcher Henderson, quien tenía una banda por la que pasaron los grandes jazzistas de la época, pero que sonaba diferente, más estilizado, es decir, más adaptable a cualquier público. Exacto, de ahí nacieron las Big Band. Para ponerte un par de ejemplos clave, la de Duke Ellington y la del rey del swing, Benny Goodman. Las Big Band trajeron como consecuencia la entrada de los cantantes al género y ahí destacaron muchísimo. Ella Fitzgerald, Ivy Anderson, Billie Holiday, Peggy Lee y bueno, muchos otros más. Con la llegada del bebop comienzan y se establecen grandes como Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Thelonious Monk, entre otros, y cantantes como Sarah Vaughan. El álbum Birth of the Cool de Miles Davis nos adentra al cool jazz, que aunque se deriva del bebop, es más elaborado y pone a pensar más al oyente. Se crearon muchísimas tendencias como el hard bop, el funky jazz, el soul jazz, free jazz, y ya para los 60, 70, el rock jazz, el jazz fusión, que hace destacar el álbum de Miles Davis, Big Group, donde cuenta con músicos como Herbie Hancock, Wayne Shorter, Ron Carter y demás. Pero podríamos hacer una segunda parte. Yo te propongo en el próximo programa empezar desde los años 70 a ver si podemos llegar a nuestros días. Momento M, momento musical, momento M. On my own, will I wander through this world alone, alone? Never knowing my right foot from my left, my heart from my club, and to misty and too much in love, too misty and too much in love. Look at me. Tú tienes
necia, déjate de hablar incongruencia. Si tú quieres debatir y conversar, ven y siéntate a mirar la controversia. Tú tienes amnesia, déjate de hablar incongruencia. Si tú quieres debatir y conversar, ven y siéntate a mirar la controversia. La controversia. ¡Vamos! Chichi, mi hermano, ya empezamos de nuevo. Año nuevo, vida nueva, compadre. Yo pensé que después de aquel rumbo tú te habías relajado un poco. Doctor, desde el año pasado no nos vemos. Por cierto, ¿qué estaba oyendo usted con tanto entusiasmo? Chichi, mi hermano, hasta aquí tú no llegas. Estoy viendo a Duke Ellington en cogiendo el tren. Nah, imposible, médico. ¿Usted también le sabe esa música? Ya esto es demasiado para la cultura ya. Chichi, ella es arte, belleza, libertad, pasión. Qué grande usted, doctor. Debería darse una escapadita para allá, para el festival de jazz. Como hay cerveza y muchachitas lindas por ahí. ¿Te das cuenta, amor? Yo trato de cultivarte, pero tú no tienes arreglo. Doctor, pero es que yo no soy una planta. Y hablando de planta, ¿a qué hora es que quitan la corriente hoy? Mira, Chichi, coge tu receta, que yo me voy para la Casa de la Cultura a escuchar buen jazz. No, doctor, me está botando y encima ni me invita. Chao, cierra la puerta cuando salga. Doctor, doctor. Controversia. Ya ha empezado la entrevista y es con el protagonista. Buenas, aquí estamos con Robertico García, Latin Way. Una bienvenida para ti. Buenas. Queremos empezar con tus inicios en la música. Cuéntanos sobre eso. Bueno, mis inicios en la música fueron, cuando muy pequeño empecé en la percusión por una herencia que traigo de mi padre y de mis tíos. Y entonces, pero ya después de iniciarme en la percusión, comencé a estudiar la trompeta. Hice el nivel medio en Amadeo Roldán. Después pasé al Instituto Superior de Arte, donde me gradué de licenciado en música. Entonces, podríamos hablar ahora de tu trayectoria como músico ya, graduado. Ajá. Bueno, mira, para hablarte de mi trayectoria, tengo que mencionarte que empecé con Afrocuba. Casi toda mi carrera se desarrolló en Afrocuba. Primero, muchos años como integrante, trabajando en distintos lugares, en festivales internacionales, Festival de Jazz aquí en Cuba. Y después, posteriormente, como director musical, estuve como 4 o 5 años en Afrocuba. Más adelante, empecé a formar parte de otras agrupaciones también, estando en Afrocuba. Formé parte del grupo de Emiliano Salvador, el pianista. Sí. Estuve trabajando como 1 año con Emiliano. También estuve trabajando con Alexi Bosch. He trabajado con distintas agrupaciones, ¿no? También trabajé con Omar Aportuondo. Bueno, con Omar Aportuondo hice también otra carrera, porque claro, con Omar Aportuondo estuve como 5 años trabajando. Y bueno, no puedo dejar de mencionar el gran trabajo que hizo Afrocuba con el cantautor Silvio Rodríguez. Claro, claro. Y bueno, por ahí más o menos una idea. También he sido director, soy en la actualidad director musical de la Academia de Ruy López Nussa. Cuéntanos lo que estás haciendo en estos momentos. Bueno, en estos momentos yo tengo mi propio proyecto que se llama Latin Way, en español Camino Latino, ¿no? Y bueno, con Latin Way ya vengo trabajando hace algunos años, hace como 4 años, y he logrado grabar 2 discos. O sea, un disco se llama De Norte a Sur, fue el primero que grabé. Y bueno, tengo que también señalar que el proyecto Latin Way es gracias a una iniciativa de Robertico Fonseca, fue el que me dio la idea. Hice el disco de Norte a Sur, también hemos trabajado en distintos festivales de jazz, en distintos lugares de Cuba, Fábrica de Arte, Yarini, Guarida, Claxon, etcétera, etcétera. Y bueno, con Latin Way también he logrado un segundo disco que se llama Latin Way, casualmente, valga la redundancia. Es un disco que yo grabé con cuerdas, porque eso fue un empresario que se me acercó, un empresario alemán, y me dio la idea de que hiciera un disco con el mismo repertorio de Latin Way, pero con un formato sinfónico. Sí. Y tuve la oportunidad, después de hacer ese disco, de participar en un concierto que hice en Georgia, en Tbilisi, Georgia de Europa. Sí, porque la gente confunde, Sí, sí. piensan que es el otro Georgia. Hicimos con Latin Way un concierto con la orquesta sinfónica de ahí. Bueno,
¿Qué planes tienes próximamente? ¿Planes a futuro? ¿Proyectos futuros? Bueno, el proyecto más importante, porque estoy atravesando en este momento, es un disco que estoy grabando, homenaje a mi padre, Roberto García Valdés, gran bongocero, que fue bongocero de Buenavista Social Club. Y bueno, en ese disco, por suerte, la producción precisamente la está haciendo Robertico Fonseca. Estamos logrando ya ese disco donde están participando toda la familia. O sea, están participando mis hermanos, pero han participado también figuras muy importantes como Barbarito Torres, el mismo Fonseca como invitado. Muchos invitados importantísimos, Michael Dinza, María Victoria. Bueno, en fin, se me quedan algunos. Landy, el pianista del Aragón también. Una gran colección. Lázaro Dagoberto también como violinista. Y bueno, ahora de inmediato, además de lo del disco, voy a participar en el Festival de Jazz en La Habana y en Santiago de Cuba. En estas semanas ahora, ya tú sabes, jazz, puro jazz por toda Cuba. La tengo bien cargadita, porque tengo varias presentaciones con Fonseca, con Latin Way y con la Academia. Aquí queríamos saber cuál ha sido tu ídolo en tu carrera musical. Bueno, mira, yo en realidad no tengo un ídolo. O sea, yo he tenido muchas guías, me he guiado por muchos músicos importantes, sobre todo músicos del jazz, pero también de la música cubana, ¿no? Y también, bueno, como no, música clásica también. Pero bueno, hablando un poquito del jazz, que fue lo que más yo desarrollé desde pequeño, yo puedo citar un ejemplo de uno de los grandes para mí en el jazz, que es la figura de Miles Davis. No solamente como trompetista, sino mi admiración por él es como músico, como compositor, como filósofo del jazz. La cantidad de cosas que Miles Davis logró. Pero también no puedo dejar de hablar, por ejemplo, de Chapotín. Esos Claro. son mis ídolos también. Chapotín, el Guajiro Mirabal. ¿Por qué? Porque son mis ídolos en Cuba. Claro, claro, nunca puede faltar las raíces de uno y más bien si tú te desarrollaste en varios géneros y tal, claro. Quien dice Guajiro, quien dice Chapotín, puedo mencionar a Tatawine, a Changuito, que son percusionistas, pero que también han sido ejemplos para mí, guías para mí dentro de la música cubana. Claro, te han ayudado a enriquecer, me imagino, tu composición. Exactamente. Y vamos con nuestra última pregunta. ¿Cómo ves en estos momentos la música en Cuba? Bueno, a ver, en la actualidad, te puedo decir, primeramente debo empezar por decir de que Cuba es un país que da músicos por naturaleza. A ver, nosotros, claro, tenemos nuestras limitaciones, que bueno, estamos atravesando por momentos económicos bien difíciles, no hay muchos espacios tampoco para la música, pero sí tenemos mucho talento, grandes músicos que han salido de las escuelas de arte. Eso es fundamental. Yo veo la música en Cuba en general, la veo muy bien en ese aspecto. A mí me parece, tu cara es muy familiar. Aquí estoy, bueno, en mi sala de estudio. Mira, aquí tengo mi teclado donde hago los arreglos. Por allá tengo un EWI, mis locuras. Y por aquí tengo el fliscornio, que es casi prácticamente mi instrumento básico. Porque mucha gente, o sea, muchos trompetistas utilizan el fliscornio como un complemento de la trompeta. Sí. Pero en el caso mío es al revés. Yo utilizo la trompeta como un complemento del fliscornio. Y aquí ahora, amigo, ahorita mismo estaba aquí estudiando un poco. El show. Voy a tener que doblar muy rico. Es mi rey. Pero doblarlo porque yo no voy a volver a grabar eso. ¿Está saliendo ahí? Bueno, mejor, así se divierten un poco. Historia de base que ahora. El show. Qué bueno está eso. El show de los Abreu tiene tremendo flow. Tremendo show.